llega la boleta de gas, llega la OEL, llega la cuota de la prepaga, llega la... Ahí está. Muy bajito. La verdad que no sé. Tengo acá el micrófono y lo puse bien alto. Ay, qué raro. A ver, vamos a hacer una cosa. Si se acerca a la computadora creo que se escucha igual, ¿eh? Bien. Así. ¿No? ¿Por qué será? Cuando probamos se escuchaba bien. Sí, perfecto. Sí. No sé si no está bloqueando la parte del teclado, porque a veces tiene ahí el... Ahora, todo despejado acá. Ay, mira. No sé cómo solucionarlo. Pero igual si habla un poquito más fuerte, pegada a la computadora, se escucha. Bueno, ustedes pueden recibir los comentarios de que lo escuchan. Bueno, leo esta diapositiva y vemos si me escuchan. ¿Puede ser? Yo escucho, bajito pero escucho. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga, me pueda decir si alguien escucha o no? A ver. Dice, acá me están diciendo mejor sin auriculares, que antes se escuchaba mejor. ¿Sin auriculares? Sin auriculares me estaban diciendo. Bueno, voy a gritar muy fuerte. ¿Sí? Así, definiciones, epidemiología. Estoy gritando, ¿no? Si los participantes usan auriculares, ¿les afectan algo? No pasa nada con los participantes, está bien que tengan. Yo igual silencié a todos. Bueno, ¿qué problema? Bueno, leo y me dice, no sé. Sí, por ahí se mejora. ¿Cómo diré? ¿Será porque está en directo en Facebook? No, la vez pasada pasó, sí. Yo acá tengo a full, digamos, a más otros micrófonos, el de la compu, y acá puedo buscar el micrófono de Zoom, y por lo menos lo que me dice que está ahí. Me interesa que la gente que está escuchando también. A ver. Lo que me están diciendo es que si probamos sin las diapositivas, pero creo que es lo mismo, aunque no tiene nada que ver con el sonido, la presentación. Si se acerca a la computadora y en una posición fija, se escucha mejor. ¿Acá podrá ser? Bueno, arranco acá. Y me van diciendo. Sí, ahí escuchamos bárbaro. En esta posición en que estás, se escucha bien. Bien pelada. Se van a acordar de mi cara, por lo menos de eso.
Así, de cerca se escucha. Bueno, avanza entonces. Si no funciona, me avisan, ¿no? No le vamos a hacer tiempo a la gente. Si no escuchan. Bueno, vamos a hablar entonces de definiciones, un poquito con respecto a los linfomas, al sistema inmune, de epidemiología, manifestaciones clínicas, de los estudios básicos que hacemos, de cómo se interpretan, de los enfoques terapéuticos, de las bases del tratamiento, de la evolución de la enfermedad y de las nuevas estrategias que van surgiendo en el tratamiento, para el tratamiento de este linfoma, de los cuidados que debemos tener y brindar a los pacientes durante el tratamiento y después del mismo, y las preguntas frecuentes, que yo he incluido 2 o 3 que hacen siempre los pacientes, pero bueno, solo para dar, decía antes, lugar a que aquellos pacientes que quieran preguntar en este momento lo pueden hacer a través de la asociación. Bueno, ¿vamos bien ahí? ¿La gente escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es el linfoma folicular? El linfoma folicular es solo un subtipo de linfoma. Sabemos que hay más de 50 subtipos de linfomas descritos al día de hoy, que nace de los linfocitos B, mayormente en los ganglios linfáticos, ¿sí? Ya vamos a ver después, cuando hablemos brevemente de lo que es el sistema inmune, vamos a ver que hay 2 tipos de linfocitos, los B y los T, y que hay muchos sectores de donde puede nacer el linfoma, pero decimos que mayormente nacen en los ganglios linfáticos. Se denomina linfoma a toda neoplasia que surge en un linfocito, ¿sí? Y se denomina linfoma B si el origen del linfoma es el linfocito B. Se denominará linfoma T si el origen es el linfocito T. ¿Por qué se llama linfoma folicular? Recibe su denominación por el sitio en donde se desarrolla, ¿sí?, el linfoma. Ya vamos a ver por qué folicular. Y por su particular forma de crecimiento, esto a nivel microscópico, ¿sí?, porque va formando como folículos, centros germinales o centros foliculares, que son pequeñas formas de crecer como en forma circular, forma folicular, ¿sí? Es una neoplasia, decimos, del sistema inmune. ¿Y qué es el sistema inmune o sistema inmunitario? El sistema inmunitario es un conjunto de órganos, de tejidos, que todos tenemos, y básicamente nos sirve para defendernos de las infecciones o de las enfermedades, a través de las células y a través de la generación de proteínas que son los anticuerpos. No es un órgano único, y esto es muy importante entenderlo, para después entender el comportamiento de los linfomas, y sobre todo el linfoma folicular. Cuando uno habla del colon, habla del hígado o habla de la mama, es muy fácil visualizar dónde está la enfermedad, dónde está el órgano, pero el sistema inmunitario es un poquito más confuso, porque en realidad son diferentes sistemas, diferentes órganos muy interconectados unos con otros, y que se componen básicamente de la médula ósea, que también a su vez genera confusión porque no tiene nada que ver con el hueso, sino solamente está contenida dentro del hueso, está protegida por el hueso, pero forma parte del sistema inmune, hematopoyético. Y también esto genera confusión, porque en la médula ósea están las células madre del sistema inmune, pero también las células madres del sistema hematopoyético, que son todas las otras células que van junto con el sistema inmune por la sangre. Así que las células madre de la médula ósea generan las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, que son los que nos ocupan hoy, pero también tenemos las otras células madres, de las células rojas de la sangre y de las plaquetas, ¿sí? A partir de las células madres de la médula ósea, los linfocitos van pasando por diferentes etapas de crecimiento, de maduración, van
adquiriendo sus características finales, van saliendo de la médula ósea por los vasos linfáticos y de allí por la sangre se van distribuyendo en los ganglios, y los ganglios están distribuidos en absolutamente todas las partes internas y externas de nuestro organismo. Llegan al timo, que es una pequeña glándula linfática también que tiene mayor importancia en la infancia. Llegan al vaso, llegan a las adenoides, a las amígdalas, al anillo de Waldeyer, que es un acúmulo de células linfoides aquí en la base de la garganta, y prácticamente están distribuidas en todo el organismo, en las membranas mucosas, en la piel, en las conjuntivas, en el cerebro. Por eso tenemos linfocitos en absolutamente todo el organismo, y todo es parte del sistema inmune. Pero es verdad que los linfocitos se acumulan principalmente en los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos son como estaciones, son como centros donde los linfocitos terminan su crecimiento, maduran y después de ahí vuelven a salir a la sangre y hay una circulación constante entre un órgano y otro, ¿sí? Y tenemos ganglios palpables, ganglios visibles o periféricos, que son los del cuello, los de la axila y los de la ingle, pero también tenemos ganglios que no podemos ver a simple vista, que son los del tórax, mediastino, o los del abdomen, ¿sí? Vamos a los ganglios más visibles, ¿sí? Que son los del cuello, sobre todo los de las submandibulares, que muchas veces los tocamos, los supraclaviculares, los axilares, esos son los que muchas veces se agrandan por muchas cuestiones infecciosas, amigdalitis, cuando se infecta una muela. Si uno pudiese cortar un ganglio por la mitad, y este es un gráfico, que yo no lo veo, no sé si ustedes lo ven, aquí está. Si uno pudiese cortarlo y dibujarlo, veríamos que dentro del ganglio está dividido en todos estos sectores. Estos sectores son los folículos. Y allí nada más que decir que hay diferentes lugares por donde pasa el linfocito y se va cargando de información para después generar una respuesta inmune. Y el linfocito que se encuentra en este redondelito amarillo es el linfocito B, que va a generar más tarde el linfoma folicular. Es este centro más clarito, se llama centro germinal o centro folicular. Por eso, cuando un linfocito de ese sitio se enferma con un linfoma, de ahí surge el nombre de linfoma folicular. Este linfocito puede enfermarse acá o puede enfermarse cuando sale a la sangre o cuando se sitúa en otra parte de este sistema inmune. Por eso es que decimos que el linfoma puede ser principalmente de los ganglios, pero puede estar en otros sitios del organismo. Y eso después lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la estadificación, de la extensión del linfoma. Si entendemos eso, vamos a poder entender cómo se comporta el linfoma, por qué un linfoma no se puede operar, por qué no se puede sacar todo el sistema inmune, no se pueden sacar todos los ganglios, por qué no hablamos de metástasis, porque cuando uno habla de metástasis, por ejemplo, en una enfermedad de un tumor sólido, es cuando una célula, por ejemplo, del colon se va a otro órgano que nada tiene que ver con su función ni con su localización. No hablamos de metástasis en linfomas, porque un linfocito tiene localización en todo el organismo. Hablamos de extensión, ¿sí? Un linfocito, todo el organismo es un sitio normal para poder localizarse. Entonces, diciendo eso, vamos a pasar a hablar dos palabras de la epidemiología. Los linfomas en los adultos son muchísimos. Ya hemos dicho que hay como más de 50 subtipos. Principalmente en los adultos hay dos subtipos más frecuentes y el linfoma folicular es el segundo más frecuente. Aproximadamente el 22% de todos los linfomas que se diagnostican en la adultez corresponden a linfomas de este tipo. Si lo consideramos
si los ponemos todos juntos con respecto a las otras enfermedades oncológicas, el linfoma folicular es una enfermedad oncológica infrecuente, muy por debajo de otras enfermedades malignas como el cáncer de colon, de pulmón, de mama. Es aproximadamente el 3% de los cánceres anuales. Pero como dijimos, dentro de los linfomas es el segundo más frecuente. La edad promedio de aparición del linfoma folicular son los 60 años. Pero es verdad que el rango de edad es muy variable. Yo tengo pacientes tan jóvenes como 40 años y tanto mayores como 80, 85 años. El rango etario varía mucho, pero la gran mayoría de los pacientes se ubican entre los 60 y los 65 años, con una ligera predominancia de los varones sobre las mujeres. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en general del linfoma folicular? ¿Vamos bien el sonido? Perfecto, sí. Ustedes ven toda la pantalla, porque yo saqué un poquito mi imagen para ver bien la diapositiva. Bueno, díganme, ¿no es cierto lo que...? Está perfecto para mí. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del linfoma folicular? Es importante tener en cuenta que son muy variables. Por eso también es importante, yo siempre recalco que no hay que compararse. Es algo que nosotros hacemos, todos los seres humanos, instintivamente tendemos a compararnos con alguien semejante. Yo puedo tener un linfoma folicular y tratar de compararme con una persona igual que tiene también un linfoma folicular, y la historia puede ser absolutamente diferente. El linfoma folicular se cataloga como un linfoma indolente. Y si bien esto, ustedes me dirán, indolente quiere decir que no duele, y eso no es tan así, y la verdad que no es así, pero indolente se refiere solamente a que es una enfermedad que tiene bajo grado de malignidad, bajo grado de agresividad. Hace referencia a aquellas enfermedades que por más que sean de origen oncológico, que tengan un origen maligno, tienen una evolución que puede alcanzar a los 10 o 12 años, ¿sí? En contraposición a otras enfermedades malignas, oncológicas, a otros linfomas, que tienen una evolución muy agresiva, de una corta evolución, y que requieren para la sobrevida un tratamiento urgente. A esto debe el linfoma folicular su denominación de linfoma indolente, al curso muy lento y poco agresivo de su enfermedad, en la gran mayoría de los casos. Dijimos que era la gran mayoría de las veces afectación ganglionar, ¿sí? En estos sitios donde los linfocitos se acumulan predominantemente, que son los ganglios linfáticos. Y a esto se llama nodal. Cuando hablamos de linfomas extranodales, es cuando esos linfocitos que andan sueltos por ahí fuera de los ganglios, que dijimos que pueden estar en la piel, en las conjuntivas, en el cerebro, se enferman fuera de los ganglios, que puede ocurrir, de hecho ocurre frecuentemente. Bueno, ahí hablamos de linfomas extranodales. Podemos tener síntomas B, y A o B no significa nada más que tener o no tener, al revés. A no tener y B no tener. Es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? No significa otra cosa. Los síntomas B se han denominado a la fiebre, a la pérdida de peso y a la sudoración profusa. Fiebre, no cualquier fiebre. Si yo tengo una angina, tengo fiebre. Si tengo una neumonía, tengo fiebre. Esta fiebre que se debe al linfoma es una fiebre que no tiene explicación por otra causa, ¿sí? Es una fiebre por lo general no demasiado alta, recurrente, por lo general es vespertina, es decir, a la tardecita, sin que nada lo justifique. Elevamos la temperatura, por lo general se va sola, vuelve y vuelve en repetidas ocasiones, ¿sí? No responde a los antibióticos porque no tiene causa infecciosa y es persistente. A esa fiebre nos referimos cuando hablamos de fiebre por linfomas.
Pérdida de peso. La pérdida de peso aproximadamente es una pérdida de peso del 10% de nuestro peso habitual en los últimos 3 meses, 3 a 6 meses, sin que estemos haciendo nada por bajar de peso, ¿no es cierto? Por supuesto, si estamos tratando de bajar de peso o hemos tenido, por ejemplo, una gastroenteritis invasiva y hemos perdido peso por eso, bueno, esa pérdida de peso está justificada. Esta pérdida de peso es injustificada también. Y la sudoración profusa hace referencia a una transpiración excesiva que no se justifica por el calor, no se justifica por los sofocones de la época de la menopausia, es una sudoración que se produce sobre todo en el cuello y en el dorso de la espalda, que a veces obliga al paciente a levantarse por la noche y cambiar la ropa de cama. Es algo muy llamativo y que los pacientes los refieren siempre en repetidas oportunidades de la misma forma. El 80% de los pacientes, cuando uno hace el diagnóstico, ya tienen enfermedad diseminada. ¿Qué quiere decir diseminada? Tienen los ganglios periféricos, esto que nosotros nos podemos tocar, y los ganglios centrales, esto que nosotros no nos podemos tocar, sino que solamente los podemos observar con los estudios de imágenes, están comprometidos. Y esto no quiere decir que sea peor o que se haya llegado tarde al diagnóstico, ¿sí? Esto quiere decir que es una enfermedad indolente y que ha podido convivir con nuestro organismo mucho tiempo y que ha avanzado. Aquí y en todas partes del mundo la literatura describe así el linfoma folicular porque es así lo que ocurre, ¿sí? Solo el 20% de los pacientes se pueden diagnosticar tempranamente. Por eso es así que el 80% de los pacientes es común que el linfoma folicular se encuentre en todo este sistema inmune, comprometiendo la gran parte del sistema inmune esté afectado, por esta interrelación que hay entre los ganglios, la linfa y también la médula ósea. Por eso es así que hasta en el 70% de los casos la médula ósea ya está también comprometida. Entonces, para concretar sobre las manifestaciones clínicas, podemos tener pacientes que están absolutamente asintomáticos, ¿sí? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El paciente se toca un ganglio que está más grande de lo habitual. Por lo general, estos ganglios se han venido agrandando con el tiempo hasta que un momento empiezan a ser demasiado grandes o empieza a doler y motiva la consulta. Puede ser que tengamos síntomas de anemia, plaquetas bajas o glóbulos blancos bajos, y eso se debe a que la médula ósea ya está enferma. Las plaquetas bajas pueden provocar sangrados cuando ya son muy bajas, y los glóbulos blancos muy bajos pueden predisponer a infecciones. Cuando tenemos afectación de otros órganos, cuando el vaso está grande, se llama esplenomegalia, podemos sentir una pesadez en la parte izquierda del abdomen, podemos sentir síntomas digestivos porque ese vaso grande empuja el estómago, lo que se llama también saciedad precoz, se puede inclusive a veces tocar. Cuando el hígado se agranda es hepatomegalia, y cuando hay afección de linfocitos en otras regiones del organismo pueden aparecer nódulos o pueden aparecer masas. Y la afectación propiamente dicha de los ganglios provoca agrandamiento o provoca dolor. Algunos pacientes tienen algunos pacientes tienen otras, y muchos pacientes no tienen absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una amplia variabilidad de presentación. Esto sumado a que el rango etario, es decir, las edades en las cuales se presenta la enfermedad, son también muy amplias. Y hay una amplia variabilidad biológica, por la variabilidad biológica que hemos visto que tiene el linfocito, ¿sí?, en el organismo. Entonces, tratar de encuadrar a todos los pacientes con linfoma folicular en un mismo patrón
es algo que por un lado es erróneo y por el otro es extremadamente complejo. Entonces aquí yo siempre digo que tenemos enfermos y no enfermedades, ¿sí? Hay que individualizar el diagnóstico, hay que individualizar, por supuesto, el tratamiento. ¿Y cómo diagnosticamos, cómo aclaramos un poquito esta situación? Cuando hacemos los estudios de diagnóstico de situación en estos pacientes, tenemos algunos objetivos, ¿no es cierto? Primero, por supuesto, establecer el diagnóstico. Cuando uno tiene un ganglio, una sospecha de linfoma, es solo una sospecha, el diagnóstico certero es por biopsia, ¿sí? Porque como dijimos antes, un ganglio se puede agrandar por una infección, por otro tipo de enfermedades que provocan un estímulo del sistema inmune. O sea que primero los estudios están destinados a establecer el diagnóstico certero. Y dentro del linfoma, establecer qué tipo de linfoma. Segundo objetivo, la extensión de la enfermedad. Esta enfermedad está localizada en una región ganglionar, ha avanzado a otras regiones ganglionares, se ha ido al vaso, se ha ido a la médula, está en la sangre, siempre recordando que el sistema inmune es un sistema que está distribuido en todo nuestro organismo, interrelacionado y continuamente intercambiándose información, células, sangre, ¿sí? Entonces biológicamente es complejo, es amplio y se habla de extensión de la enfermedad. Y estos son los estadios que ustedes como pacientes seguramente conocen, si son familiares, de sus familiares conocen, siempre sus médicos le habrán dicho, este es un estadio 1, es un estadio 2, 3 o 4, según la afectación que hayan tenido al diagnóstico. Situación importante de los estudios es ver qué situación de salud tiene el paciente. Es muy variable. Un paciente que tenga un estado de salud previo absolutamente sano, un paciente que tenga estados de enfermedad previos, un paciente que tenga hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, y eso es muy importante establecerlo para también decidir qué tratamiento vamos a poder hacer, si vamos a poder hacer tratamiento, o si esta enfermedad también está afectando la calidad de vida y el estado de salud del paciente. Y este último concepto es la necesidad de tratamiento. Y esto es muy importante, porque esto se plantea solo en las enfermedades indolentes. No es el mismo diagnóstico, el mismo diagnóstico no establece la necesidad de tratamiento. Y eso es en contraposición a las enfermedades agresivas. Las enfermedades agresivas, cuando uno hace el diagnóstico, ya el solo diagnóstico establece la necesidad de tratamiento. Aquí en el linfoma folicular, la necesidad de tratamiento está dada por criterios de tratamiento, que ya los vamos a ver. No siempre es necesario hacer tratamiento, y eso es muy importante para entender cuando uno le dice a un paciente, usted tiene un linfoma folicular, sí, es una enfermedad maligna y no le voy a hacer tratamiento. Y eso a veces es muy difícil entenderlo y es muy difícil sobrellevarlo, pero la verdad es que es así y eso está avalado por mucha evidencia científica, médica, a lo largo de muchos años. Y la necesidad de tratamiento la establecen la extensión de la enfermedad, la agresividad de la enfermedad y el estado de salud del paciente. Cuán comprometido está por la misma enfermedad. Entonces, para graficar un poco esto, ¿qué estudios vamos a hacer? Seguramente a ustedes ya les han hecho todos estos estudios y le vamos a sacar sangre. En la sangre vamos a ver cómo está su sistema inmune, cómo están esas células, si hay anemia, si las defensas están bien, si las plaquetas están bien. Las serologías virales importan porque hay algunas infecciones virales que pueden estar activas o pueden haber estado en latencia y si hacemos uno u otro tratamiento se pueden reactivar y eso es importante saberlo. Las inmunoglobulinas de las que yo les hablaba antes son esos anticuerpos que nuestro sistema inmune genera y eso es también reflejo de cuán afectado está el sistema inmune por la enfermedad.
La biopsia ganglionar es fundamental, la biopsia ganglionar o del sitio que esté afectado para establecer el diagnóstico. El objetivo es básicamente eso y es fundamental. La biopsia medular, esa cosa tan fea que se hace, pero que es de importancia fundamental. Establece la extensión de la enfermedad. Vamos a ver si ya el linfoma, si el linfoma ya está en la médula o ha estado en la médula. Y también nos va a servir, si establecemos el tratamiento, nos va a servir también para después controlarlo, porque si uno a veces establece el tratamiento, quiere ir a controlar que la enfermedad se haya ido de todos los lugares donde la hemos encontrado, ¿sí? Y finalmente las imágenes. Las imágenes, ustedes habrán escuchado, hay muchos tipos de imágenes, pero básicamente hay dos, que son las tomografías convencionales y el PET. El PET no es más que una tomografía donde lo que cambia es la sustancia con las cuales se reconocen las células, ¿sí? Tiene una sustancia que se coloca como un contraste endovenoso, pero que va a detectar el metabolismo particular que tienen las células que están demasiado activas. Tiene la particularidad que detecta anormalidades muy pequeñas en estos ganglios que están aparentemente normales. No siempre es necesario hacer un PET. A veces vienen los pacientes porque han escuchado, porque han leído, pidiendo que se les haga un PET. Se hace, se utiliza muchas veces, pero no siempre es necesario. Es necesario cuando uno sospecha que hay enfermedad extendida y en una tomografía, por ejemplo, vemos todo normal. Y eso a veces en el linfoma folicular suele suceder porque como es un linfoma que tiene poca agresividad, muchas veces los ganglios se ven aparentemente normales en el tamaño, en lo que se observa en la tomografía, pero en este estudio que se llama PET, que no es más que la sigla en inglés, se ve que hay un metabolismo anormal, y ahí uno sospecha que la enfermedad está activa. Y eso también después sirve para controlar la respuesta al tratamiento. Bueno, vamos a seguir entonces con la otra. Los enfoques terapéuticos. Establecer, digamos, por todo lo que hemos dicho, un único tratamiento, una única receta para todos los pacientes, un único patrón, es algo que es complejo y que es equivocado, ¿sí? Se establecen diferentes enfoques terapéuticos. Hay una amplia variabilidad de presentación y hay una amplia variabilidad de pacientes. Hay que individualizar el tratamiento, y en la oncología en general, la tendencia actual es individualizar el tratamiento. En esta enfermedad en particular, aún prevalece el criterio de incurabilidad, lo que actualmente, a la luz de las terapias nuevas, es un poquito cuestionado, y el foco del avance está allí, está en tratar de cambiar el curso de la enfermedad para cambiar el criterio de incurabilidad, pero todavía sigue siendo considerada una enfermedad crónica. Cuando uno habla con un paciente con diagnóstico de linfoma folicular, la verdad es que al día de hoy le dice que es una enfermedad crónica, que es de aquí para toda la vida, que tiene un curso indolente, que tiene chances de terapéutica cada vez más alentadoras y cada vez con resultados más satisfactorios, que puede tener periodos sin tratamiento, pero que aún hablar de curación es un tema un poquito controvertido. Si bien hay un porcentaje de pacientes que logran sobrevidas tan largas como de 20 años, y esos pacientes hoy en día podemos decir que se han curado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a tratar a un paciente con linfoma folicular? Cuando haya necesidad de tratamiento, como dijimos antes. Y esto hace muchísimos años que sigue siendo así, porque esto, digamos, el transcurso de los años, los estudios multicéntricos en grandes grupos poblacionales de pacientes, ha demostrado que tratar antes de tiempo a un paciente con linfoma folicular no impacta en la sobrevida a largo plazo de estos pacientes, ¿sí? Esto que yo le he puesto aquí
es solamente para mencionarles, para mostrarles estos criterios, que no son ocurrencia de cada médico en el consultorio, son estrategias de tratamiento que son internacionales, que se han estudiado en muchos grupos de investigación médica y se han adoptado en forma universal. Esta sigla HELF no es más que la sigla del grupo de estudio de linfomas francés, que han establecido pautas cuando debiéramos tratar a un paciente con linfoma folicular. Siempre la máxima es preservar la salud y la calidad de vida e intentar erradicar la enfermedad o controlar la enfermedad siempre que sea posible. ¿Y cuáles son estos criterios HELF que se denominan? Yo se los he puesto acá, no es para que los leamos ni los memoricemos unos por uno, nosotros sí lo sabemos de memoria, pero la verdad es que lo que dicen en general es cuando la enfermedad es avanzado de tal manera que ya molesta clínicamente al paciente o molesta o amenaza la función de algún órgano o provoca dolor, o por ejemplo provoca alguna alteración en el laboratorio como anemia, como plaquetas bajas, o es causa de infecciones a repetición, o por ejemplo tiene ganglios muy afectados, muy voluminosos, muy molestos, muy dolorosos, ¿sí? Todos esos son criterios de tratamiento, y en realidad no son taxativos. En todas las guías, en todos los protocolos, siempre se plantean como recomendaciones, y siempre en todas estas recomendaciones hay una línea al final que dice elección del paciente. El paciente siempre tiene la última palabra, pero yo creo que el paciente tiene que decidir cuando tiene toda la información y cuando ha comprendido cuáles son los riesgos y los beneficios de esta situación. Y otro pilar fundamental, cuando uno establece la necesidad del tratamiento y la posibilidad del tratamiento, es evaluar qué tipo de paciente tenemos. No es lo mismo tener un paciente mayor de 75 años, de 85 años, que tiene ya una historia de vida con muchas enfermedades, que sufre de insuficiencia cardíaca, que sufre de fallo renal, que sufre de fallo orgánico, cualquiera sea, que no está en condiciones de soportar un tratamiento intenso, como puede ser una quimioterapia X, que tener un paciente tan joven de 50 años que no tiene absolutamente ninguna comorbilidad, que se llama ninguna enfermedad, y está totalmente apto para recibir cualquier tipo de quimioterapia que uno considera necesaria. Siempre está la premisa de no dañar. Si el tratamiento nunca tiene que ser peor que la enfermedad, sobre todo cuando tenemos una enfermedad que es poco agresiva, que sabemos que solita ya tiene un pronóstico de más de 10 años de evolución, ¿sí? Así que esto en el linfoma folicular hay que tratarlo, hay que encararlo, teniendo en cuenta todas estas variables que pesan a la hora de decidir primero tratar o no tratar. Y si decidimos tratar, ver bien cuál va a ser nuestro objetivo, qué beneficio le vamos a dar al paciente y dentro de las posibilidades, cuál de ellas vamos a usar para conseguir nuestro objetivo y hacer el menor daño posible. Y acá tenemos que balancear todas estas cosas que hemos estado diciendo y elegir entre dos caminos, la observación y la inmunoquimioterapia. La inmunoquimioterapia es la base del tratamiento actual. Sobre ellas pesan los criterios HELF que estuvimos diciendo, sobre ellas pesan la edad del paciente. Estas cuestiones PS, CIRS no son más que encuestas, no son más que listas que evalúan la situación de salud pasada y presente del paciente, que ponen porcentajes, paciente 100% válido, 80% válido, bueno, son cuestiones que ayudan a un poquito a
simplificar lo que es tan complejo como definir la situación de salud de un paciente. Y sobre ellas pesan las recomendaciones. Las recomendaciones que son bastante universales. Nosotros aquí en Argentina, por supuesto que tenemos las propias, pero son plasmadas de las internacionales, son bastante homogéneas y se comparten. Y felizmente, al menos al día de hoy, tenemos posibilidades de traer aquí los mismos tratamientos que se hacen en otras partes del mundo. Así que las seguimos bastante al pie de la letra. Entonces, cuando hablamos de observar, hablamos de terapia conservadora. ¿Sí? Observar no quiere decir que yo le digo a un paciente, usted tiene un linfoma folicular y no lo veo más. Lo observo y lo vigilo, ¿sí? Observar y vigilar, lo que se dice en inglés el watch and wait, es abstenerse de tratar a un paciente en ese momento y controlarlo clínicamente a intervalos regulares, ¿sí? Y eso lo decidirá cada médico en su consultorio, con su paciente enfrente, según cómo esté afectado clínicamente por la enfermedad. Será cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, dependiendo de esta situación. Esto está avalado por numerosos estudios en muchísimos centros en todo el mundo que han evaluado pacientes a lo largo de muchos años y han visto el comportamiento de estos pacientes. Y son los que han determinado que esta estrategia en pacientes que están asintomáticos, en pacientes que no tienen ninguno de estos otros criterios que vimos de agresividad, que no tienen enfermedades voluminosas, que tienen sus funciones orgánicas en orden, se ha visto que en este tipo de pacientes esperar 5, 7 o 10 años para tratarlos no impactaba en los resultados finales. Así que es una estrategia absolutamente válida y que se sigue aplicando actualmente con toda seguridad. ¿Cuáles son los pros? Lo que hemos dicho hasta ahora. No es tóxico, por supuesto, no le estamos administrando al paciente ninguna quimioterapia, ninguna inmunoterapia, ninguna sustancia ajena a su organismo. Reserva estos tratamientos a futuro para cuando realmente los necesite y no modifica, como dijimos recién, la sobrevida final. Los resultados finales siguen siendo buenos. ¿Cuáles son los contras? Genera mucha ansiedad. Yo he tenido muy poquitos pacientes que se han quedado tranquilos cuando uno les dice no le voy a hacer nada. Hay algunos que sí, hay muchos que dicen qué suerte, menos mal porque yo no quiero hacer ningún tratamiento, pero la verdad es que decirle a un paciente que tiene una enfermedad y no le voy a hacer nada, no siempre es bien tomado. Y la verdad que hay que entender que no es que no le voy a hacer nada, le estoy haciendo, lo estoy cuidando, lo estoy preservando, lo estoy vigilando para que en algún momento, cuando realmente necesite el tratamiento, yo le pueda dar un tratamiento que sea oportuno, que lo beneficie y que no sea dañino. A veces se dice que el watch and wait, la observación, podría permitir que la enfermedad avance o podría quitar la posibilidad de erradicar la enfermedad. Y la respuesta es no. Porque si yo establezco un control adecuado, consciente, a este paciente y hago los controles clínicos e imagenológicos correspondientes, yo voy a detectar en forma oportuna si esta enfermedad avanza, si esta enfermedad crece, y allí voy a tener la oportunidad de aplicar este tratamiento. ¿Cuándo voy a hacer una terapia activa? La terapia activa la voy a establecer cuando el paciente cumpla con aquellos criterios, cuando tenga enfermedad sintomática, cuando tenga enfermedad que avance, cuando tenga enfermedad que lastime algún órgano o provoque infección, o vea que me está provocando anemia, algún tipo de síntomas. Los síntomas B son también criterio de tratamiento, ¿sí? Aquí, en este punto, hay muchas opciones. Yo puse aquí que algunas recomendaciones utilizan terapias conservadoras. Hay todo tipo de terapia activa. No quiere decir que la terapia activa va a ser una terapia súper intensa y sí o sí es la quimioterapia. Actualmente, felizmente, las quimioterapias son de baja intensidad, son terapias muy bien toleradas.
y hay terapias adaptadas para aquellos pacientes añosos o para aquellos pacientes que tienen una carga tumoral, y con carga tumoral hablamos de ganglios grandes o ganglios chicos, ¿sí? O mucha enfermedad o poca enfermedad. Opciones hay muchas. ¿Cuáles son los pros? Bueno, que se habla de que si uno hace un tratamiento activo, podríamos adquirir la cura. Y eso sigue siendo algo de amplio debate, ¿sí? Estamos haciendo un tratamiento activo, eso es un pro. La contra es la toxicidad. Ningún tratamiento está libre de toxicidad, y eso es una realidad. Las toxicidades son felizmente en gran parte manejables, se solucionan, la mayoría son transitorias, pero ningún tratamiento tiene su beneficio gratuito. Y el contra es utilizar una terapia en forma inoportuna, demasiado pronto, y no poder utilizarla después cuando realmente el beneficio sea mayor. Ambas estrategias son válidas, ¿sí? Tanto la terapia activa como la terapia conservadora siguen siendo válidas. Se debe seleccionar al paciente para una u otra, y se debe seleccionar el momento evolutivo, porque ninguna se contrarresta con la otra, y la verdad es que las dos se intercalan a lo largo de la evolución de la enfermedad. Cuando uno decide un tratamiento, ¿cuáles son las bases del tratamiento? La inmunoquimioterapia es el tratamiento actual. Algunos hablan de inmunoterapia sola, es una opción, que ya la vamos a mencionar también, y esto es verdad para los estadios avanzados, más o menos mantenimiento. Muchos de ustedes habrán hecho mantenimiento, sus familiares. Mantenimiento es aplicar inmunoterapia durante 2 años con rituximab. Para los estadios avanzados, estadios más tempranos no realizan mantenimiento. La recomendación al menos es no realizar mantenimiento y reservarlo para eventualmente, si esta enfermedad más adelante se presenta o progresa a estadios avanzados. Y la radioterapia, para aquellos pacientes, ¿se acuerdan que hablamos al principio, este pequeño porcentaje, 20% o menos inclusive, que se encuentran en estadios localizados? La radioterapia localizada a ese sitio es también una base terapéutica. ¿Qué es la inmunoquimioterapia? La inmunoquimioterapia, bueno, tenemos ahí una palabra compuesta. Por un lado, la inmunoterapia hace referencia a una terapia que se dirige contra el sistema inmune. El sistema inmune se compone de todo lo que hablamos al principio, y aquí tenemos al linfocito B. El linfocito B tiene en su superficie estas partecitas, estos marcadores, estas etiquetas, ¿sí?, que son moléculas que lo definen y se llaman CD20. Hace unos años, hace más de 20 años, se desarrolló el rituximab, se comenzó a desarrollar el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que se pega al CD20, reconoce exclusivamente el CD20, y después, por mecanismos inmunes, provoca que esta célula, que es la enferma, se destruya. Esa es la parte de la inmunoterapia. Así que inmunoterapia ya hacemos cuando aplicamos rituximab. Y la otra parte, que es la quimioterapia, está compuesta por el CHOP, que lo habrán escuchado muchas veces, y otras drogas como la bendamustina, o esta sigla que es un CHOP abreviado. ¿Sí? Y se habla de era pre- y post-rituximab, porque la historia del linfoma folicular comenzó a cambiar radicalmente después de la aparición del rituximab. Las sobrevidas globales, las sobrevidas libres de progresión, cambiaron radicalmente con la incorporación del rituximab a las terapias. Y esta es la evolución, este gráfico, lo que yo quise poner acá, es la evolución clásica de las enfermedades indolentes, del linfoma folicular en particular. Tenemos esta etapa del linfoma está presente, que es variable, puede durar 2 años, 5 años, 7 años o más.
Aquí el linfoma empieza a progresar, a molestar, a dar síntomas o a afectar algún órgano y necesita tratamiento de primera línea. El primer tratamiento que uno hace le denominamos tratamiento de primera línea. Con eso logramos controlar la enfermedad, ¿sí? Llevarla a cero o controlarla para que deje de molestar, para que deje de comprometer la función de un órgano, para que deje de dar síntomas. Y alcanzamos esta terapia, esta etapa de plató, de meseta o de remisión, que puede durar, es variable, depende de cada paciente y es muy difícil de predecirla. Tenemos una recaída, la primera recaída puede hablar de necesidad de segunda línea, y es importante que digo que puede hablar porque aquí, por ejemplo, podemos utilizar la estrategia de observación. No siempre es necesario volver a tratar el linfoma cuando recae. A veces recae y es asintomático, y aquí tendremos que evaluar nuevamente si es necesario tratar o no. Puede ser que hayamos necesitado tratar aquí, pero aquí el paciente pueda permanecer un tiempo en observación. Y así sucesivamente tenemos la historia natural del linfoma folicular, y la verdad que refleja la historia de otras enfermedades indolentes. Yo puse aquí una diapositiva porque a veces cuando hablamos con los pacientes asumimos que que ustedes hablan el mismo lenguaje, o que por nosotros, por repetir todos los días las mismas palabras, creemos que todos nos entienden, y la verdad que para la gran mayoría es la primera vez que hablan de linfomas. Y primera línea, ¿de qué línea estamos hablando? Como dijimos recién, es el primer tratamiento que se le administra a un paciente. Cuando decimos ha tenido respuesta parcial. ¿Y qué significa respuesta parcial? La respuesta parcial es aproximadamente, es una buena respuesta. Eso es importante saberlo, es una buena respuesta en linfoma folicular. Se ha aproximadamente eliminado el 50% de la enfermedad. Cuando tenemos una respuesta completa, se habla de remisión, se elimina la enfermedad en un 100%. Y por eso es importante al principio hacer todos los estudios de extensión para saber dónde estaba la enfermedad, porque si no, esto no lo vamos a poder averiguar al final del tratamiento. Si no hemos sabido dónde estaba la enfermedad, tampoco vamos a saber a dónde la vamos a controlar, ¿sí? Entonces, habiendo evaluado completamente al paciente al principio, evaluándolo al final, vamos a poder saber si se fue donde estaba o no se fue. Recaída. Recaído o recidiva, es lo mismo, ¿sí? Para decir que ha recaído, tengo que haber tenido una enfermedad en cero y que vuelve, ¿sí? Si no, tenemos la progresión. Si hemos partido de una enfermedad que estaba estable o que estaba en una remisión parcial, cuando empieza a crecer, hablamos de progresión de la enfermedad empeora. Cuando hablamos de enfermedad estable, cuando la enfermedad no tiene cambios, ¿sí? En la observación, nuestro objetivo es tener una enfermedad estable. Refractariedad, cuando decimos que una enfermedad es refractaria, cuando estamos haciendo un tratamiento y no logramos el objetivo, ¿sí? Hay enfermedades por causas que en gran parte se desconocen, pero son resistentes a los tratamientos, son resistentes a la inmunoterapia, son resistentes a la quimioterapia, ¿sí? Son mecanismos moleculares, se conocen los mecanismos moleculares de refractariedad, pero en gran parte se desconocen por qué se producen. ¿Cómo sigue esta evolución? Cuando tenemos el objetivo alcanzado, ya sea erradicar la enfermedad o controlar los síntomas, vienen los controles periódicos, y ya sus médicos de cabecera les dirán cómo se hacen, y eso depende de cómo esté el paciente al final del tratamiento, cuál haya sido el objetivo, cuáles hayan sido las consecuencias del tratamiento, cuál haya sido el impacto en el estado de salud de ese paciente. Que ya vamos a hablar después de los controles. ¿Qué puede pasar después? Más allá de lo que hemos dicho de la progresión de la enfermedad estable,
tenemos las recaídas, y esto es lo que yo quería mencionarles cuando le decimos a un paciente que es una recaída temprana. Aproximadamente cuando el paciente vuelve a tener la enfermedad antes de los 2 años, es una recaída temprana, ¿sí? Y esto es importante sobre todo en pacientes menores de 65 años, a veces se habla un poquito más, en pacientes con muy buen estado de salud de 75 años, estos pacientes pueden ser candidatos a trasplante autólogo de médula ósea. Algunos de ustedes seguramente han pasado por esta situación, o conocen, sus familiares han pasado por esta situación, o conocen de esta terapia, en pacientes que han recaído tempranamente y son pacientes relativamente jóvenes y en buen estado de salud, se les puede ofrecer un trasplante de médula ósea. No todos los pacientes pueden recibir trasplante de médula ósea. No se trasplanta el que quiere, sino el que puede, ¿sí? Es una terapia potencialmente curativa, efectiva, pero tiene toxicidad no despreciable. Estos mismos pacientes pueden recibir otros esquemas de inmunoquimioterapia, seguramente hayan escuchado hablar de la lenalidomida, de la Alisib, son drogas nuevas, son drogas prometedoras que se aplican sobre todo en pacientes en recaída, ¿sí? Y la estrategia de observación también se puede aplicar, como dijimos recién, en pacientes ante una recaída, si el paciente tiene una recaída asintomática o de baja carga tumoral. La otra posibilidad de recaída es una recaída tardía, y es aquella que se produce más allá de los 2 años. A veces las recaídas son muy tardías, mucho más allá de los 2 años. Y es una situación quizás un poquito más tranquilizadora, sobre todo para el médico, porque puede repetir el tratamiento de quimioterapia que recibió ese paciente años atrás, porque evidentemente la respuesta ha sido buena. Si la tolerancia fue buena, es decir, si el paciente no sufrió demasiadas molestias o reacciones adversas, se puede repetir el mismo esquema que ha hecho previamente. Y vale lo mismo que para el anterior. Hay otros esquemas de inmunoquimioterapia, por ejemplo, que veíamos antes, el R-CHOP, la R-bendamustina, son opciones, ¿sí? Y otra vez, si el paciente tiene una recaída que es asintomática, la opción de observar es válida otra vez. ¿Cuáles son las nuevas estrategias en el tratamiento? Y estas estrategias están en continuo desarrollo, y la verdad que las novedades con respecto al linfoma folicular están a la orden del día todos los años. Hay nuevas propuestas, hay nuevas drogas, hay nuevas combinaciones que prometen mayor efectividad y menor toxicidad. Por supuesto que todas merecen ser evaluadas a largo plazo, pero está lo que se llama la quimo-free, sin quimioterapia, libre de quimioterapias. Son tratamientos que están libres de las drogas tradicionales, ¿sí? Son tratamientos un poco más dirigidos y que tienen diferentes perfiles de toxicidad. Y eso quiero aclararlo, porque que esté libre de quimioterapia no quiere decir que esté libre de toxicidad, ¿sí? No es una solución mágica. El R-CHOP sigue siendo la piedra angular, como la R-bendamustina, del tratamiento de primera línea, porque ha demostrado a lo largo de los años su efectividad y su relativa baja toxicidad, ¿sí? Estas drogas están sobre todo dirigidas a pacientes en recaída que ya han usado la inmunoquimioterapia, y por otro lado las toxicidades son diferentes. Todo tratamiento tiene alguna cosita, ¿sí? Alguna reacción adversa, alguna molestia. Felizmente manejables, como ya les decía antes, pero es un concepto que hay que tenerlo claro. La inmunoterapia, como decíamos antes, es el tratamiento que está dirigido, que tiene como objetivo, como blanco terapéutico al sistema inmune, ya sea una vía metabólica, un antígeno, una célula, por ejemplo, como decíamos, el rituximab, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado antes, por eso es que al R, la combinación de R con CHOP se le denomina inmunoquimioterapia. Las terapias blanco
Las terapias target se les llama en inglés. Son las drogas que tienen como objetivo pequeñas vías metabólicas o moleculares que están implicadas en el desarrollo del linfoma. Ellas mismas son pequeñas moléculas, a veces se les llama también pequeñas moléculas. Pueden tener su lugar en primera línea combinadas con otras drogas y también, sobre todo, en pacientes en recaídas. ¿Cuáles son estas? Les nombro las principales, por si alguno quizás algunos de ustedes ya las esté recibiendo, o sus médicos se la hayan propuesto. Es el obinutuzumab. El obinutuzumab es como el rituximab, pero de última generación. La lenalidomida. La lenalidomida es un inmunomodulador que es vía oral, que se puede usar sola o en combinación. El idelalisib. El idelalisib es una pequeña molécula que ha sido aprobado recientemente para pacientes recaídas. Es una droga que es endovenosa, con muy buenos resultados, prometedores, pero todo esto también hay que verlo a largo plazo, ¿sí? Conclusiones. El linfoma folicular sigue siendo actualmente un desafío terapéutico porque cada vez hay más avances y los objetivos para los pacientes cada vez siguen siendo más ambiciosos. Se trata de llevar esa cantidad de años, digamos, esa sobrevida, se trata de igualar la sobrevida a la población general, ¿sí? Se trata de que los tratamientos, cuando sean necesarios, sean lo menos tóxicos posible. Hay que saber que existen etapas de tratamiento y etapas libres de tratamiento. En los últimos 20 años, el pronóstico ha aumentado, ha mejorado sustancialmente, y se habla de casos de curación del linfoma folicular. Se está tratando de luchar contra ese concepto de incurabilidad. Las nuevas terapias permiten a los pacientes controlar la enfermedad, más allá de la segunda, las terceras o las sucesivas recaídas. Las tolerancias son en general buenas y hay que tener en cuenta que si bien el diagnóstico no es una noticia alentadora, la recaída tampoco. Hay que saber que ante una recaída u otra recaída hay chance terapéutica y hay chance de volver a controlar la enfermedad. Por último, vamos a hablar un poquito de los cuidados y de los controles, ¿sí?, que tenemos que tener. ¿Me siguen escuchando bien, Aide? Sí, perfecto, se escucha ahora, ¿eh? Bueno, ¿vamos bien? Bien, muy bien. Un soldado, no se me durmió nadie, no sabemos. Bueno. Bueno, hay cuidados que tenemos que tener. Durante el tratamiento, principalmente las recomendaciones las va a hacer el médico tratante, por supuesto. Todos estos controles van a estar destinados a cuidar las funciones orgánicas del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón, y a evaluar la respuesta al tratamiento y la tolerancia al mismo. ¿Sí? Hay dos cosas, acá dice Macana, me parece. Hay dos cosas, dos pilares fundamentales cuando uno instaura un tratamiento. Cuando uno le da un tratamiento a un paciente, se tienen que cumplir dos pilares, y esto es así en todo tratamiento, ya sea oncológico o no. Tiene que haber respuesta al tratamiento, es decir, un tratamiento tiene que ser efectivo, ¿sí? Tengo que conseguir el objetivo, tengo que tener la respuesta que estoy buscando. Y por otro lado, el paciente lo tiene que tolerar, no tiene que ser dañino, o tiene que ser lo menos dañino posible. Si un tratamiento es efectivo, pero es muy tóxico, no sirve. Si un tratamiento se tolera divinamente, no me provoca nada, pero no me da la respuesta, tampoco sirve. Entonces, estos dos puntos, más este punto, es fundamental controlarlos, y eso está a cargo del médico. Hay que cuidar el peso. Siempre controlamos el peso de nuestros pacientes. Todas estas
estas medicaciones, estas drogas, se ajustan al peso del paciente y a veces el paciente varía mucho de peso para arriba o para abajo. A veces las variaciones amplias de peso pueden impactar en la dosis que uno administra a un paciente. Hay que cuidar la piel se lastima, se reseca, además que pica y molesta, puede ser puerta de infecciones, la piel se puede manchar. Algunas medicaciones se eliminan un poco por piel y si uno se expone al sol sin protector, la piel se mancha, se lastima. Las mucosas, la mucosa de la boca. La mucosa de la boca puede sufrir mucho, se puede ulcerar, puede haber llagas, se puede infectar. La mucosa de la boca se cuida comiendo sano, ya vamos a hablar un poquito de la dieta, tomando líquido, higienizándose la boca mucho con buches. Ya los médicos le indicarán si hace falta otro tipo de buches, ya más dirigidos a algún tipo de lesión que aparezca. El cuidado de la dentadura es fundamental, ¿sí? La dentadura tiene que estar en buen estado. Si uno tiene alguna caries, si uno tiene alguna molestia, hay que tratar de arreglárselo por lo menos 2 semanas antes, lo más antes posible, alejado del tratamiento. Tratar de corregir las prótesis o retirar las prótesis que molesten. Hay que retirar los brackets antes de hacer inmunoquimioterapia porque las defensas pueden bajar y esos brackets que molestan pueden lastimar la boca, provocar úlceras, provocar infecciones. El cepillado de los dientes es fundamental. Hay que tener un cepillito de dientes nuevo, de cerdas blandas, como usan los bebés, los niños. Lavarse los dientes con pasta dentífricas no ácidas, sin menta. Higienizárselos muy frecuentemente. El adulto tiene que tener la vacunación completa, no solo de la gripe y de la neumonía, sino de la hepatitis B y estos esquemas de vacunaciones del adulto que son bastante nuevos, que incluyen Haemophilus, que incluyen la doble de adultos, la antitetánica. Nosotros en nuestro servicio derivamos a los pacientes de infectología, pero bueno, eso no es posible en todos los centros ni en todos los consultorios, así que ustedes tienen que llevar un carnecito de vacunación de adultos y tienen que completarlo, aunque sea durante la quimioterapia, ¿sí? A veces se dice que el paciente que está haciendo rituximab no tiene sentido vacunarse y eso no es así. Eso no es así. Puede ser que el rituximab genere una respuesta de anticuerpos un poquito menor, pero sí genera anticuerpos y un paciente que está recibiendo inmunoquimioterapia tiene que tener un carnet de vacunación completo. ¿Qué cuidados? Y esto puse ahí un semáforo rojo porque esto es para el paciente en su casa. ¿Qué cuidados? ¿A qué tiene que estar atento? A la fiebre. Un paciente que está haciendo quimioterapia, aproximadamente entre los 7 a los 10 días de la quimioterapia, si aparece fiebre, es una alarma roja, ¿sí? Ahí bajan las defensas, sobre todo, es cuando más bajan. La fiebre tiene que alertarnos. La fiebre es 37,8 o más. Cansancio o palidez extremos. Más cansados de lo habitual y bueno, es algo normal. Lamentablemente, si un paciente está haciendo quimioterapia, si estamos con una enfermedad y un tratamiento activo, el cansancio es algo normal y hay que aceptarlo y hay que tener cierta tolerancia. Pero ya un cansancio extremo que nos impida hacer lo que estábamos haciendo hasta el día de ayer, eso es una alarma roja. La palidez extrema también, eso nos habla de una anemia muy importante. Se aparecen sangrados en las encías, sangrados por la orina, sangrados por la materia fecal, sangrados cutáneos, que pueden ser hematomas espontáneos, o esas pintitas rojas, que son las petequias, que aparecen principalmente en las piernas, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Eso tiene que preocupar. Las diarreas o el estreñimiento, ninguna de las dos son buenas. Las diarreas porque pueden hablar de infección y el estreñimiento porque puede provocar infección, ¿sí? Un paciente en quimioterapia tiene que ir de cuerpo como va habitualmente
o al menos cada 48 horas, porque la flora bacteriana en los intestinos se acumula y eso puede provocar infección. Además, hay algunas drogas de quimioterapia que provocan estreñimiento. Entonces, si el estreñimiento es muy importante, eso tiene que alertar al hematólogo para bajar la dosis de algunas drogas, ¿sí? Los vómitos incoercibles con las quimioterapias de hoy ya no ocurren, ¿sí? Hay mucha medicación que se administra para que eso no ocurra, para prevenirlo, entonces no podemos tolerar o aceptar como normal un paciente que vomite en exceso después de una quimioterapia. Cualquier dolencia aguda o incapacitante durante un tratamiento tiene que alertar, no tiene que ser pasada desapercibida, tomada como normal. Y ante cualquier cosa que ocurra, cualquier punto de esto, no hay que automedicarse y hay que consultar al médico. Eso es muy importante. ¿Qué cosas sí tenemos que hacer? ¿Qué cosas son muy importantes que a veces o no tenemos mucho tiempo para hablar o no las recalcamos suficiente? La comida es muy importante. La comida tiene que ser rica en fibras, tiene que ser variada, tiene que ser a gusto del paciente, no hay que cambiar radicalmente de hábitos, el paciente tiene que seguir con su vida lo más normal que pueda, y la verdad es que se puede. La gran mayoría de los pacientes hacen su tratamiento y se van a su casa y están en condiciones físicas de poder hacer su vida lo más normal pues que se pueda. Y la verdad es que yo al menos recomiendo que la vida se altere lo menos que se pueda. El impacto psicológico es muy grande y tiene que minimizarse al mínimo posible, ¿sí? Y tratar de reforzar algunas cuestiones de la vida cotidiana para que el mal rato, esos meses de tratamiento, tengan el menor impacto negativo posible. La dieta tiene que ser rica, tiene que ser variada, hay pocas cosas que estén prohibidas. Quizás en el periodo de neutropenia, que se dice cuando bajan las defensas por el tratamiento, sí, no se recomienda a lo mejor irse a comer un choripán al parque, o comer una hamburguesa cruda, o de procedencia poco conocida. Tener cierta seguridad en la comida que uno come. No comer a lo mejor en los periodos de neutropenia frutas crudas o arrancadas del árbol, una lechuga que es difícil de lavar bien, pero no hay que ser tampoco demasiado fundamentalistas con la dieta y llevar al paciente a una dieta demasiado estricta que no tiene un sentido, ¿sí? La dieta tiene que ser variada, tiene que ser rica en fibras, el agua sí tiene que ser segura. Recomendamos agua mineral porque a veces el agua de la canilla no es segura y es un vehículo para las infecciones. Tomar sol es bueno, el tomar sol es bueno para los huesos, es bueno para el ánimo y se recomienda. Hacer ejercicio físico, ahora en época de cuarentena, bueno, eso es difícil, pero de todas formas recomendamos el ejercicio físico en casa, las prácticas como yoga, como pilates, las caminatas, aunque sea una vuelta a la manzana, con todas las medidas, barbijo, con todo lo que sea ahora, pero es recomendable para el organismo, para los músculos, para la parte cardiovascular, para la cabeza y para la parte de la inmunidad. El sistema inmune se fortalece haciendo actividad física. La vida cotidiana, familiar, social y sexual, nosotros tratamos de decirle a los pacientes que con las precauciones necesarias la sigan manteniendo. Ahora, bueno, sabemos que la vida social está un poco restringida, la vida familiar también, pero eso habitualmente tratamos de que se mantenga, ¿sí? Social, por supuesto, no exponerse a reuniones multitudinarias, tratar de estar con gente que esté en estado de salud, que no esté enferma, no esté cursando periodos febriles, no tenga enfermedades infectocontagiosas, por supuesto, pero no hay que aislarse, no hay que decirle,
a la familia que no venga. Por supuesto que depende de lo que cada uno quiera también, ¿no es cierto? El estado de ánimo de cada uno, de los hábitos de cada uno, pero poder se puede, ¿sí? Ir a cenar con amigos, juntarse se puede. Actividades recreativas en general tratamos de que los pacientes las mantengan. El apoyo psicológico es importante. Hay pacientes que lo piden, hay pacientes que lo rechazan. En mi experiencia personal, yo creo que los pacientes, la gran mayoría lo necesitan, aunque sea para afrontar la situación, que es una situación que genera mucho impacto, que al principio pareciera que lo sacamos al paciente de un día para el otro de su vida y lo colocamos en una camilla, le ponemos tratamiento, le damos un diagnóstico, al menos para entender al principio y generar armas para poder afrontar esta situación. Nosotros tenemos un equipo de psico-oncología que, bueno, me parece que funciona muy bien y yo recomiendo ampliamente buscar ese tipo de terapias. Y abandonar hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos, ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, generan inflamación, generan agresión al sistema inmune y eso perjudica la recuperación, perjudica el metabolismo del tratamiento, perjudica el sistema inmune. Y la higiene personal es fundamental. La higiene personal tiene que mantenerse como siempre. Hay pacientes que temen inclusive usar el mismo perfume, si preguntan si se pueden bañar como siempre, si pueden usar el mismo jabón, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, utilizar lo de siempre, ¿sí? Serán después las recomendaciones en particular, verá el hematólogo a cargo, este paciente tiene esta u otra necesidad, bueno, se adaptará a cada uno, pero en líneas generales, las pautas de higiene personal, como todos los otros puntos, debieran mantenerse lo más fieles posible a la vida cotidiana de cada uno. ¿Cuáles son los controles luego del tratamiento? Cuando uno termina un tratamiento, dependiendo, antes decíamos, dependiendo de cómo haya sido el tratamiento, si ha sido un tratamiento activo, si ha sido muy intenso, si ha sido bien o mal tolerado, serán los plazos los va a establecer el médico, serán cada 3 a 6 meses, examen clínico, examen de laboratorio, exámenes de imágenes, bueno, eso lo determinará el médico. Lo que yo quiero hacer hincapié en 2 cosas acá. A veces los pacientes se hacen dependientes de los estudios porque da cierta seguridad tener una tomografía cada 6 años, una tomografía una vez al año, y es entendible porque ahí estoy viendo, estoy controlando la enfermedad. Si estamos pensando y estamos hablando de una enfermedad de la cual yo puedo estar toda mi vida, 20 años, o toda mi vida, o más, o menos, pero muchísimos años, no puedo yo recibir una tomografía todos los años, porque ahí ya estaríamos haciendo una iatrogenia, una radiación, porque no están exentos de toxicidad en las tomografías o los estudios contrastados, ¿sí? Entonces, la recomendación internacional actual es pacientes que estén en controles, que estén en remisión o estén con enfermedad estable, más allá de los 5 años. No tiene sentido hacer estos estudios tomográficos con contraste todos los años. Así que no vayan exigiéndole a su médico, oncólogo, hematólogo la tomografía, porque además que no les va a beneficiar en nada. Es solamente una falsa ilusión de tranquilidad y puede llegar a ser nociva a largo plazo, ¿sí? Y otro punto que quiero recalcar, no abandonen a los médicos clínicos, ¿sí? Porque uno se pone como meta el linfoma folicular y tenemos otras enfermedades, sobre todo después de los 60 años, que son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, que son enfermedades que tampoco se curan, que son enfermedades que pueden tener una morbilidad muy alta y que si la descuidamos nos pueden causar problemas, más que el linfoma folicular. Entonces tenemos que tener en cuenta que el médico clínico tiene que seguir siendo visitado,
sobre todo después si hacemos un tratamiento y pasan las secuelas, pasa el momento, digamos, del tratamiento del linfoma, no hay que abandonar los controles cardiovasculares y las mujeres los controles ginecológicos, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista después del tratamiento. Y si no hicimos el control, el chequeo de vacunación durante el tratamiento, lo tenemos que hacer después, ¿sí? Eso es muy importante para prevenir infecciones posteriores. Y algunos controles también anuales o bianuales, respiratorios y cardiovasculares, porque hay algunas de las drogas que pueden, no digo que siempre, y felizmente casi nunca, pero que pueden dar a largo plazo alguna toxicidad respiratoria o cardiovascular. Bueno, y para terminar, así ya no los canso tanto, yo puse 3 preguntas. Los pacientes, por supuesto que este diagnóstico generan muchas preguntas, pero yo puse 3 preguntas que me llaman mucho la atención siempre, para ejemplificar que me han hecho los pacientes, a lo mejor les sirva a ustedes o no. Para empezar, ustedes me harán llegar las suyas. ¿De qué viene el linfoma folicular? Me han preguntado mucho si es hereditario. Y bueno, ¿y cómo puedo cuidarme? ¿De qué viene el linfoma folicular? Es una pregunta. La verdad que se conocen alteraciones genéticas presentes en las células linfoides de la gran mayoría de los pacientes. Se han estudiado y se sabe que hay mecanismos que no son normales, no están como debieran estar en las células sanas y están directamente involucrados con el desarrollo del linfoma. Pero la verdad es que estas alteraciones, primero, no son exclusivas del linfoma folicular, se ven en otros tipos de linfomas, e inclusive algunas aparecen en células de pacientes sanos, ¿sí? Y en pacientes sanos, que con lo largo de los años, si uno les hace el seguimiento, nunca desarrollan linfomas, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, pero ese paciente a lo mejor dentro de unos años tiene linfoma, sí. Es válida la propuesta, pero en esos pacientes en estudio, dentro de estudios clínicos, se ha seguido el desarrollo y esos pacientes nunca desarrollaron el linfoma. Y por otro lado, se desconocen aún de esas mismas alteraciones, si bien están descritas, se desconoce qué mecanismos llevan a que se produzcan esos errores, ¿sí? Es decir, se conocen los mecanismos por los cuales se produce, pero ¿qué produce primariamente esas alteraciones moleculares que llevan a la proliferación desmedida de estas células? Inclusive, ¿por qué algunos se hacen resistentes a los tratamientos? Todavía es la gran pregunta, todavía no se sabe a ciencia cierta. Hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo, los hábitos tóxicos están implicados, el tabaco, el alcoholismo, alteran los mecanismos celulares, ¿sí? Tanto para el linfoma folicular como para cualquier otra enfermedad oncológica. El estilo de vida actual, el estrés físico, el estrés psíquico, el mal descanso, bueno, todo lo que sabemos que no hace falta, que nadie ignora, que hace que el siglo XX ha traído muchas comodidades, mucho confort, pero el precio a pagar también es el aumento de muchos tipos de enfermedades cardiovasculares, tóxicas, accidentes y oncológicas también, ¿sí? Algunas enfermedades están más relacionadas con algunos linfomas, enfermedades autoinmunes, enfermedades como las inmunodeficiencias, las enfermedades del sistema inmune en general son un factor de riesgo. El medio ambiente con sus tóxicos, con sus contaminaciones, son factores de riesgo que en general aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades. Yo tenía un profesor que decía que en realidad vivir causa cáncer, y eso es así, porque ¿cómo podemos nosotros evitar todos estos factores de riesgo? Y sería un poco imposible, porque tendríamos que aislarnos o rescindir algunas comodidades de la modernidad, y yo creo que es bastante imposible. Sí tenemos que hacer foco en lo que sí podemos, que ahora vamos a ver cuando respondamos la pregunta de cómo cuidarnos, pero hay cosas que lamentablemente no podemos nosotros ahora, actualmente,
evitar el cáncer. Y aunque así lo pudiéramos hacer, hay cosas que no controlamos porque estos son factores de riesgo. Y un factor de riesgo es una circunstancia que aumenta la posibilidad de que aparezca la enfermedad. No es suficiente, ni siquiera es necesario. Y esto lo pongo para resaltar esto, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen todos estos factores de riesgo y no desarrollan nunca una enfermedad de estas, ni de ningún tipo. Y hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, que son absolutamente sanos, y eso lo dice mucha gente. Pero doctora, yo he sido sano toda mi vida, no fumo, no tomo, hago deporte, no tomo ni una pastilla y tengo este linfoma. Y sí, la verdad es que es cierto, y esas cosas existen. Por eso estas cosas son solo factores de riesgo y no son causa directa de ninguna enfermedad. Y ahí residen estos mecanismos de los cuales todavía no se conoce a ciencia cierta la raíz, ¿sí? Son desórdenes del propio sistema inmune que todavía no se explican. A la luz de los conocimientos de hoy, los mecanismos primarios por los cuales se produce este linfoma no se conocen. Y por eso es que decimos que no es hereditario. Si bien hay algunas enfermedades linfoproliferativas que se han descrito en familias, hermanos o padres a hijos, en el linfoma folicular esto no se ha descrito, porque son errores del propio sistema inmune, si bien su causa no está clara, no está bien establecida, son errores que se producen en el linfocito propio que llevamos nosotros, o en la célula madre que se generó en nuestro organismo y que pasando por esas diferentes estaciones del sistema inmune, en algún momento sufrió alguna alteración genética o molecular, y cuando terminó de madurar en el centro folicular, allá en el centro germinal del ganglio, adquirió una característica que la determinó que se transformara en una célula linfomatosa y generara un linfoma. ¿Y cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo contrarrestar los factores de riesgo? Bueno, teniendo una vida sana, hablando en general. Tomando sol, tratando de descansar con un sueño reparador, evitando los hábitos tóxicos, teniendo una dieta sana, una dieta variada, tratando de hacer ejercicio físico. No hace falta que nos vayamos a escalar el Uritorco. Bueno, yo hablo del Uritorco porque estoy en Córdoba, pero no hace falta que hagamos ningún ejercicio extremo, con hacer unas caminatas, algo tranquilo, al sol, al aire libre, hidratarnos bien. Esas son cosas muy importantes que nosotros debiéramos hacer con linfoma folicular o sin linfoma folicular, con cualquier otra enfermedad. Prevenir siempre es mejor, pero cuando nunca es tarde para empezar a tener hábitos de vida saludables, ¿sí? Y una cosa muy importante es esto, sacarnos este hábito que es muy dañino psicológicamente sobre todo, porque como hemos visto, establecer una conducta diagnóstica y terapéutica no es algo sencillo. Es muy difícil encontrar una publicación y saber cuál de todas las cosas que se dicen realmente me representa. Yo siempre les incito a los pacientes a buscar segundas opiniones, pero las segundas opiniones en hematólogos, busquen segundos hematólogos, ¿sí? No busquen en este señor que me parece que con pacientes tiene muy poca experiencia. Y creo que nada más, les agradezco mucho que me hayan escuchado, 1 hora y media, espero que me hayan podido escuchar bien, y no sé si ahora ustedes tienen preguntas. Sí, bueno, excelente, doctora. Muchas felicitaciones. Hay muchas personas que han dicho que excelente la explicación, que nunca sus médicos les habían hablado así, de qué era lo que tenían. Y hay algunas que son específicas. Hay una persona que pregunta si una neuritis óptica puede ser causada por el tratamiento o por el linfoma. No es una manifestación frecuente ni por el linfoma ni por el tratamiento, pero Sí,
Puede ser. La neuritis óptica el nervio óptico tiene una cubierta de mielina que puede ser atacada por anticuerpos, y a veces los linfomas producen anticuerpos que pueden atacar en forma errónea la mielina y producir una neuritis óptica. Sí puede ser una causa. Perfecto. Y como consecuencia de la quimioterapia no es frecuente. Algunas drogas provocan neuropatías, pero sobre todo neuropatías periféricas sensitivo-motoras, esa cuestión de sentir pinchazos en los dedos, sensibilidad rara. La neuritis puede suceder, pero es muy rara. Hay causas. Acá hay un paciente, un José, ahí se me fue, Panzaraza, dice, excelente doctora, como siempre, saludos desde Río Cuarto, que es su paciente. Después hay una pregunta, un linfoma marginal nodal, ¿sería un linfoma folicular? Cuando yo les mostré este corte del ganglio, ese gráfico, que les mostré después que el linfoma folicular nace del centro germinal, alrededor del centro germinal hay una zona que se llama marginal. En la zona marginal hay unos linfocitos que son linfocitos B, pero que no son exactamente iguales que el linfocito B del linfoma folicular, por esta cuestión del crecimiento que van tomando características diferentes. Cuando el linfocito de la zona marginal se enferma y provoca un linfoma, se llama linfoma marginal. Es también un linfoma indolente de las mismas características evolutivas que el linfoma folicular, pero no es lo mismo. Ok, gracias. Y hay una persona que me está preguntando si existen las remisiones espontáneas. Yo creo que debe ser lo que usted decía de esperar y mirar, ¿no? Dicen que existen. Uh-huh. Lo que existen a veces son periodos pre-linfoma, donde los ganglios se inflaman. Sí, existen, pero ya cuando el linfoma se declara, no. Lo que existe es una fase previa que tiene un nombre en inglés, que es agrandamiento y achicamiento de los ganglios, que sí se ha visto, sí. Ok. Tengo un paciente que fue linfoma solo, pero lamentablemente en esos pacientes muchas veces el linfoma, después de algunos años, vuelve. Vuelve. Bueno, después algunos me han preguntado la relación que hay entre los pacientes que tienen linfoma folicular y el COVID. Yo igual les comento que el 29 de julio está hablando el doctor Mirole específicamente de pacientes oncohematológicos en relación a esta pandemia. No sé si quiere aclarar algo más. Sí, nosotros, bueno, yo pertenezco a la subcomisión de la Sociedad Argentina, que hemos establecido algunas pautas para pacientes con linfoma folicular y COVID, sobre todo para pacientes que están haciendo tratamiento activo. Son recomendaciones que surgieron, sobre todo en España, que se han extrapolado. Nosotros felizmente no hemos sufrido lo mismo que han sufrido los españoles, así que no tuvimos que restringir demasiado. Bueno, el doctor Miroli seguramente va a hablar en extenso de esto, pero en general las recomendaciones eran, por ejemplo, vaciar los mantenimientos para que el paciente no concurriese cada 2 meses al hospital. Bueno, nosotros no tuvimos que hacerlo. No tuvimos que hacerlo porque, bueno, las condiciones sanitarias felizmente son casi normales. Entonces, no hemos suspendido tratamientos ni mantenimientos. Con respecto a pacientes que hayan tenido linfoma folicular, las recomendaciones son igual como para todas las personas. Cuidarse, cumplir la cuarentena, vacunarse contra la gripe y no mucho más. Bueno, después hay una pregunta de un paciente que tiene un linfoma folicular, si podría estar vinculado a agrotóxicos como el glifosato, porque trabajó 18 años en el campo. Eso sería una de las cosas tóxicas, ¿no? Que estaría relacionado. Como yo les explicaba antes, que es agrotóxico, es tóxico. Justo.
Y hay otra persona que pregunta la posibilidad de engendrar después de una inmunoterapia. De una inmunoterapia sola, estamos hablando de rituximab solo, o de estas nuevas, o inotuzumab, o idelalisib, o lenalidomida, no causan esterilidad. No causan Perfecto. esterilidad, pero de todas formas se recomienda estar libre aproximadamente de una inmunoterapia unos 6 meses después, no por la toxicidad, sino por que vuelva a aparecer. Bueno, después ya hay unas preguntas que ya lo comentó usted con respecto al mantenimiento, que algunas personas quieren, algunos médicos lo aceptan, otros no, o sea, quieren. Y alguien pregunta, Víctor García, ¿siempre hay recaída? La mayoría de las veces. Bueno, yo en mi caso hace 20 años que estoy sin recaer, les digo a los que están escuchando. En el 2000 fui diagnosticada, hice 6 meses con R-CHOP y sigo con controles cada 6 meses y todavía no recaí. Así que, pero hay pacientes y pacientes. Hay pacientes y pacientes, hay un porcentaje de pacientes que, en estos pacientes que dice que están curados, que es como tu caso, Aide, pacientes que en primera línea se hace R-CHOP porque han tenido una enfermedad agresiva y que han necesitado tratamiento, y un porcentaje más o menos del 18% de pacientes que no han recaído nunca. Pero para decir nunca, en una enfermedad que tiene una evolución de 20 años, hay que esperar 20 años. Bueno, yo voy por los 20. Ojalá. Y bueno, y la última pregunta, ¿qué datos aporta la inmunofenotipicación? El inmunofenotipo, que es la inmunofenotipificación, Sí, aporta el diagnóstico. La inmunofenotipificación se hace en la célula ya sea que se saca la biopsia del ganglio o del nódulo o de la masa donde esté el linfoma. Nosotros no podríamos nunca saber qué es un linfocito B si no tendríamos el inmunofenotipo. El CD20, por ejemplo, es parte de la inmunofenotipificación. Inmuno quiere decir del sistema inmune, y fenotipo, la carita, es qué es lo que tiene. Soy de raza blanca, soy de raza negra, soy de raza amarilla. Son diferentes técnicas que identifican de qué célula se trata. Se puede hacer por inmunistoquímica, por citometría de flujo, por técnicas moleculares. Hay diferentes técnicas, pero todas orientadas a ver el inmunofenotipo. ¿Es un linfocito B? ¿Es un linfocito T? Etc. Y dentro del linfocito B, ahí venimos con linfoma folicular, linfoma marginal, porque tienen diferentes, digamos, ligeras diferencias que nos orientan a un linfoma u otro, y eso lo dice la inmunofenotipificación. Bueno, y la última, que es una pregunta de una persona de Facebook, pregunta, quisiera saber si la toxicidad de las quimios puede causar tener líquido en el pericardio, que ella no es una persona trasplantada. ¿Cómo que no es una persona trasplantada? No entendí Sí, eso. lo aclara. Dice, no soy trasplantada, se ve que tiene líquido en el pericardio y piensa que puede ser por la toxicidad de las quimios que le deben haber hecho. Pero... Las antraciclinas que están en el R-CHOP pueden producir toxicidad cardíaca, pero no derrame pericárdico. No. Bueno, después todas felicitaciones, excelente todo, que entendieron todos muy bien. Hay gente desde Bolivia que está escuchando, así que le agradecemos un montón. Son mis amigos de Bolivia. Le agradecemos un montón, yo creo que fue muy clara la explicación, muy, muy clara. Así que le agradecemos un montón, doctora. Muchas gracias a todos por escuchar y por participar. Y ahí están mis tíos. Les mando un beso a Pochitito, los estoy viendo. Y acá Horacio Miranda y Silvana también están saludando. Silvana, bueno, un beso grande para ellos, son mis pacientes. Sí, hay unos cuantos pacientes que estaban saludando. Bueno, millones de gracias, doctora. Gracias a todos ustedes, a todos ellos. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos, gracias.
Salieron... ¿Cómo está, Maga? No, quedan 17 personas. Salvo. Bueno, nos vemos en la próxima con el doctor Miroli. Hasta luego.